Lo que les voy a contar en los próximos minutos es tan brutalmente irónico, tan perfectamente paradójico, que cuando lo veas completo vas a necesitar unos segundos para procesarlo. Y no te lo digo para exagerar, te lo digo porque lo que está ocurriendo hoy en la política mexicana con la reforma judicial, con el narcosenador Insunza y con el voto que Morena no puede perder, es exactamente el tipo de historia que define por qué la política es el único espectáculo donde la realidad supera cualquier guión de ficción. Quédate, porque si te vas antes de que esto termine, te vas a perder la parte que lo convierte todo en un escándalo histórico. El partido que llegó al poder prometiendo acabar con la impunidad, el que construyó toda su narrativa sobre la corrupción del viejo sistema de justicia, el que dijo que iba a limpiar el Poder Judicial de México de arriba abajo, ese mismo partido descubrió hoy que no puede aprobar su propia reforma judicial sin el voto de un senador que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa formalmente de ser parte del cártel de Sinaloa. Un solo voto. El voto del narcosenador, el voto de Enrique Insunza Cázares, que lleva más de 20 días escondido en Badiraguato, que tiene las cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que construyó una red familiar dentro del Poder Judicial de Sinaloa, que es el ejemplo más documentado de captura institucional por el crimen organizado que existe en México. Ese hombre es la pieza que Morena no puede perder. Ese voto es el que define si la reforma pasa o si el gobierno de Sheinbaum sufre la derrota legislativa más escandalosa de su mandato. No cambies de video, porque la manera en que llegamos a este punto es la parte más explosiva de toda la historia. Empecemos con la aritmética, porque los números en este caso lo explican todo. El bloque oficialista en el Senado está integrado por Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Entre los tres suman 87 senadores. Para aprobar una reforma constitucional en México se requiere una mayoría calificada de 2/3 del Congreso. En el Senado, eso equivale a 86 votos como mínimo. 86. La diferencia entre lo que tiene Morena y lo que necesita es de exactamente un senador de margen. Y ahora la otra parte del número. La oposición, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron que en la sesión extraordinaria van a estar presentes los 41 senadores de oposición. Todos. Sin excepciones. Eso no es un gesto de cooperación. Es una señal política muy precisa que le dice al mundo que la oposición va a vigilar cada voto, que va a contar cada nombre en la lista y que si alguno de los 87 de Morena falta, ellos van a estar ahí para que esa ausencia sea pública, verificable y costosa. Con 41 senadores de oposición presentes y los 87 del bloque oficialista completos, la reforma pasa por 86-41 con el margen mínimo posible. Pero si cualquiera de los 87 de Morena falta por cualquier razón, el número baja a 85. Y 85 votos no alcanzan para la mayoría calificada. La reforma muere en el Senado. El periodo extraordinario habría sido convocado para nada. Y el gobierno de Sheinbaum llega al 25 de mayo, el mismo día en que arranca la negociación del TMEC con Washington, habiendo fallado en su propio Congreso en uno de los temas más simbólicos de su agenda. Eso es lo que está en juego con el voto de Insunza. No es un trámite, es el centro de gravedad de toda la situación política de esta semana. Antes de que sigas, necesito que entiendas exactamente qué es lo que se va a votar, porque el contenido de la reforma tiene sus propias capas que el titular no te cuenta completo. La reforma judicial aprobada en 2024 estableció que los jueces y magistrados del Poder Judicial Federal se elegirían por voto popular en 2 paquetes. El primero ocurrió en junio de 2025. El segundo paquete estaba programado para 2027, el mismo año de las elecciones intermedias legislativas. Y la propuesta que Sheinbaum envía al Congreso mueve ese segundo paquete de 2027 a 2028, específicamente al 4 de junio de 2028, coincidiendo con la revocación de mandato presidencial. La razón oficial es logística. En 2027 los ciudadanos tendrían que moverse entre casillas para votar en 2 procesos distintos. El costo de 2 elecciones separadas sería de alrededor de 12,000 millones de pesos.
Hacerlas concurrentes en 2028 reduce ese costo y simplifica el proceso para el votante. La iniciativa modifica 10 artículos de la Constitución y abarca a 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito y más de 2.000 jueces y magistrados locales. Ricardo Monreal confirmó el calendario. El jueves 21 de mayo la Comisión Permanente definirá la convocatoria al periodo extraordinario. La reforma se discutiría en comisiones el lunes y se votaría en el Pleno al día siguiente. Después se enviaría al Senado y a los congresos locales para ratificación. Todo antes del 31 de mayo. Espérate porque ahora viene la parte que hace que todo esto no sea solo una discusión legislativa técnica, sino el escándalo político más delicioso y más devastador que Morena ha protagonizado en meses. La reforma judicial que Sheinbaum necesita aprobar en el periodo extraordinario existe precisamente porque el modelo original tuvo problemas de diseño que se hicieron evidentes en la elección de 2025. Problemas que la oposición advirtió antes de que se aprobara. Problemas que los expertos señalaron. Problemas que el propio gobierno decidió ignorar porque la narrativa política de la reforma era demasiado poderosa para dejarla pausar mientras se revisaba el diseño. Y ahora, un año después, el mismo gobierno está pidiendo un periodo extraordinario para corregir lo que no quiso corregir antes. El PRI dice que esto es maquillar el desastre. El PAN dice que cambiar la fecha no elimina los riesgos de politización del Poder Judicial y que el nuevo comité técnico sigue conservando influencia política sobre las candidaturas judiciales. Movimiento Ciudadano dice que Morena está tratando de corregir su propio desastre. Y Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, que hace unas semanas fue a Washington a pedir sanciones contra Morena y quedó en ridículo cuando Trump publicó el documento que validaba a Sheinbaum, sale ahora a pedir que la reforma no se posponga, sino que se cancele definitivamente. No te vayas porque ahora viene la capa que convierte toda esta historia en algo que va más allá de la discusión legislativa. Insunza puede hacer 3 cosas en este momento. La primera es presentarse en el Senado, tomar su asiento, levantar la mano cuando se llame a votación y hacer que la reforma pase con 86 a 41. Pero presentarse en el Senado implica exponerse, implica aparecer en público en el espacio institucional donde más visible es su situación judicial. Implica que cámaras de todos los medios lo registren votando una reforma sobre el Poder Judicial, mientras el Departamento de Justicia de Nueva York lo acusa de ser parte del cártel de Sinaloa. La imagen política es tan dañina para él y para Morena que incluso si la reforma pasa, el costo de esa imagen puede ser peor que el costo de que la reforma no pase. La segunda opción es pedir licencia y que su suplente acuda a votar. Eso resuelve el problema aritmético. El bloque oficialista tendría sus 87 votos representados, aunque uno de ellos sea el suplente. Pero pedir licencia implica separarse del cargo. Y separarse del cargo implica renunciar al fuero constitucional, que es el único escudo legal que lo protege de una extradición inmediata. Insunza ya dijo que no va a pedir licencia. Lo dijo públicamente hace 2 semanas. Cambiar esa decisión ahora, justo cuando el periodo extraordinario lo obliga a decidir, sería una señal tan clara de que el fuero era su prioridad que ningún comunicado de prensa podría suavizarla. La tercera opción es no hacer nada, seguir en Badiraguato, dejar que la sesión extraordinaria ocurra sin él y esperar a ver si la reforma pasa con 86 votos o si algún otro senador del bloque falla por alguna razón y la reforma colapsa. Esta es la opción más pasiva pero también la más reveladora, porque si Insunza elige no aparecer y la reforma igual pasa, habrá demostrado que Morena pudo sin él. Pero si la reforma falla y su ausencia fue determinante, habrá convertido su caso en el detonador de la crisis legislativa más vergonzosa del sexenio. Y el Excelsior esta mañana lo describió con una frase que vale la pena repetir completa. El ausente, de pronto, se vuelve indispensable. 7 palabras que resumen perfectamente la paradoja política en que Morena se metió sola.
Quédate porque hay algo más en esta historia que nadie está conectando correctamente y que involucra a la familia de Insunza de una manera que hace que el escándalo alcance un nivel todavía más escandaloso. La reforma que Insunza tiene que votar es una reforma al Poder Judicial. Al mismo Poder Judicial donde su hermana, Aída Insunza, es magistrada electoral. Al mismo sistema donde su hermana Lorena es jueza civil. Donde su hermano Javier es secretario de acuerdos del tribunal. Donde su esposa, Claudia Mesa, es magistrada. Donde su sobrina Diana es jueza familiar. Donde su prima Yareli es jefa de unidad. Una familia entera instalada en el sistema que esta reforma pretende reformar, una red de nepotismo judicial que el propio senador acusado de narco construyó durante los 25 años que estuvo en el Poder Judicial de Sinaloa antes de llegar al Senado. Y su hermana Aída, la magistrada electoral, es la misma persona que en 2021 resolvió el caso electoral de Sinaloa. La misma elección donde el DOJ dice hoy que Rubén Rocha Moya pactó con los Chapitos. La misma elección donde Paola Gárate fue secuestrada 9 horas. La misma elección que el Frente Cívico Sinaloense lleva 5 años denunciando como narcoelección. Esa elección fue validada institucionalmente por la hermana del narcosenador. Si Insunza aparece en el Senado a votar la reforma judicial, el titular que va a recorrer los medios es este. El senador acusado de narcotráfico vota para cambiar el sistema de justicia donde su familia tiene cargos. No hay manera de presentar eso que no sea devastadoramente dañino para la imagen de Morena. Pero si no aparece y la reforma falla, el titular es igualmente brutal. La reforma judicial de Sheinbaum naufragó por el narcosenador que se escondió en Badiraguato. No hay salida limpia. Y eso es lo que ocurre cuando durante meses proteges a un aliado político acusado de narco en lugar de separarlo a tiempo. Suscríbete y activa la campana porque el jueves 21 de mayo se define el calendario y Fractura MX va a estar aquí contándolo en tiempo real. Y ahora el elemento que lo conecta todo con el peso que tiene. El jueves 21 de mayo es el día en que la Comisión Permanente convoca al periodo extraordinario. Es también el día en que está programado un encuentro de alto nivel entre funcionarios del gobierno mexicano y representantes del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad. Y 4 días después, el lunes 25 de mayo, arranca la primera ronda de negociaciones formales del TEMEC entre México y Washington. 3 eventos en la misma semana. El periodo extraordinario legislativo, el encuentro bilateral de seguridad y la negociación del TMEC. 3 frentes que Sheinbaum tiene que manejar simultáneamente con el mismo equipo, en el mismo momento, bajo la misma presión mediática y política. La semana del 21 de mayo va a ser probablemente la semana más intensa de lo que va del sexenio de Sheinbaum en términos de densidad política. Porque cualquier tropiezo en cualquiera de esos 3 frentes va a amplificarse con el ruido de los otros 2. Si la reforma judicial falla en el periodo extraordinario, por la ausencia de Insunza, llega debilitada a la mesa del TMS. Si la reunión bilateral de seguridad produce exigencias que México no puede satisfacer públicamente, llega con esa presión encima a la votación de la reforma. Si el TMS arranca con condiciones que generan reacción política interna, todo el capital político que Sheinbaum necesita para la reforma se dispersa. El gobierno confirmó esta mañana que Sheinbaum habló por teléfono con Trump ayer, lunes 18 de mayo. El contenido de la conversación no fue revelado en detalle, pero el contexto es suficientemente elocuente para entender de qué se habló. El 21 de mayo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene agenda en México. El 25 de mayo arranca el TMEC. Y en el medio de todo eso está la lista de narcopolíticos que Washington quiere que caigan y que México está negociando en silencio mientras defiende la soberanía en público. Lo que Sheinbaum le recomendó a Trump en esa llamada es exactamente lo que ha venido diciendo consistentemente desde el inicio de la crisis bilateral: que Estados Unidos atienda las causas del consumo de drogas en su propio territorio,
que se frene el tráfico de armas desde suelo americano hacia México, que la cooperación sea bilateral y recíproca, no unilateral y extorsiva, es la misma postura de siempre, la que algunos leen como firmeza soberana y otros leen como el tiempo que compra mientras negocia entregas en privado. Y mientras Sheinbaum habla con Trump y negocia el TEMEC y maneja el periodo extraordinario y cuida a Insunza desde la distancia, la oposición está usando cada hora de esta semana para instalar una narrativa que le va a servir durante los próximos 12 meses de cara a las elecciones de 2027. La narrativa que el PAN está construyendo tiene una lógica que hay que reconocerle. Dice que Morena creó un sistema judicial diseñado para que los políticos controlen a los jueces. Que la evidencia de eso es el caso Insunza, donde la familia de un senador acusado de narco controla el poder judicial de todo un estado. Que mover la fecha de la elección no resuelve ese problema estructural. Que mientras el modelo permita que los partidos políticos influyan sobre quiénes son candidatos a juez, la reforma judicial seguirá siendo una herramienta de control político disfrazada de democratización. Es un argumento técnicamente correcto en algunos de sus puntos, aunque provenga de un partido que durante años tuvo su propia relación complicada con la independencia judicial. Pero en política, la corrección del argumento importa menos que su capacidad de resonar. Y en el México de 2026, donde el caso Sinaloa ha instalado en el debate público la imagen de familias enteras capturando instituciones del Estado al servicio del crimen organizado, el argumento del PAN sobre la captura política del Poder Judicial tiene más resonancia que en cualquier otro momento de los últimos 5 años. Morena tiene una semana para manejar todo esto. Una semana que empieza este jueves con el periodo extraordinario, que continúa con la reforma en comisiones el lunes y la votación el martes, que incluye en paralelo la reunión bilateral de seguridad y el arranque del TEMESE, y que termina con el resultado que ningún gobierno puede predecir completamente: si Insunza aparece o no, si la reforma pasa o no, si Washington queda satisfecho o no, si el bloque oficialista llega a las elecciones de 2027 con la narrativa de un gobierno que corrigió sus errores o con la de un gobierno que no pudo aprobar su propia reforma porque uno de sus senadores está acusado de narco. Lo que sí está claro es que la paradoja que abrió esta semana, Morena necesitando al narco senador para salvar su reforma judicial, no tiene una respuesta políticamente cómoda. Cada camino que Insunza elija tiene un costo distinto, y Sheinbaum, que diseñó el movimiento de la reforma con la lógica de una estratega, llegó a este punto sin haber resuelto el problema que lo hace vulnerable. El problema se llama Insunza, y mientras ese problema no tenga una resolución institucional real, la reforma judicial puede pasar o puede fallar, pero el escándalo de fondo va a seguir ahí, creciendo, documentándose, esperando el momento en que ya no haya manera de ignorarlo. Fractura MX va a estar aquí el jueves cuando la comisión permanente se reúna, el lunes cuando la reforma entre a comisiones, el martes cuando se vote, y lo que pase en esos 3 días es la historia política más importante de esta semana en México. Dime en los comentarios lo que crees que va a hacer Insunza. ¿Aparece en el Senado y vota aunque eso lo exponga más? ¿Pide licencia y pierde el fuero que lo protege? ¿O sigue en Badiraguato y deja que Morena resuelva el problema sin él? Escríbelo abajo porque es la pregunta del día y quiero leer tu análisis antes de que llegue el jueves.